Mucho hemos hablado de la justicia y en particular de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días. Agradecemos hoy la presencia del fiscal federal Federico Delgado en nuestra mesa. Bienvenido, gracias por estar aquí para analizar, bueno, tanto que ha pasado. Está Néstor Espósito, por supuesto, aquí también, y Ariel. Bueno, voy a abrir con una pregunta bastante general, ¿no? De cómo ves o cómo definirías el momento que está atravesando la Corte Suprema de Justicia después de esa elección tan particular con un cupo muy reducido de sus integrantes y la consiguiente, las críticas de Lorenzetti y la renuncia de Hayton de Nolasco. Bueno, gracias por invitarme, primero. Yo soy bastante escéptico. Me parece que más allá de los nombres y de las peleas o las renuncias y la danza de nombres para los reemplazos, a mí me parece que lo que está agotado es el dispositivo institucional. Lo que hay que repensar es el sistema judicial en su conjunto. Digamos, si una función tiene el sistema judicial es que, viste que en la Constitución hay un ciudadano que está lleno de derechos, que es una maravilla, que tiene derecho a casi todo, pero el hombre de a pie, el hombre de carne y hueso, digamos, tiene muchas limitaciones con respecto a ese ideal. Y una de las cosas que tiene que hacer la justicia es acortar esa distancia, es reconciliar al hombre con el ciudadano. A mí me parece que desde hace muchísimo tiempo la justicia no está cumpliendo ese rol, aunque hay muchos jueces buenos, muchos fiscales buenos, mucha gente buena dentro de tribunales. Me parece que lo que hay que pensar es el dispositivo para que pueda hacer ese trabajo. Me parece que esto de la Corte siguen siendo chispazos de un problema mucho más general, los síntomas de un problema más general, que es un dispositivo que no puede cumplir la función para la que fue pensado. Por más que cambien nombres, no va a cambiar lo esencial. Ahora, ¿y por qué se alejó de la gente? Ah, bueno, es una gran pregunta. Si alguna vez estuvo cerca, pensaría por ahí yo, ¿no? Es una gran pregunta. Bueno, es una gran pregunta. Si alguna vez estuvo cerca, es una respuesta, una pista muy importante. Ahí la dio hace mucho tiempo Roberto Gargalera en un libro que se llama La justicia contra el gobierno, que es interesantísimo porque dice que el sistema judicial fue pensado para proteger una forma de interpretar la ley que era compatible con los intereses de un grupo social que consolidó el Estado Nacional. Es decir, había un grupo social que logró diseñar las instituciones y generar las condiciones para que cuando la Corte interprete esa ley, la interprete de acuerdo a esa visión del mundo, esa ideología. A mí me parece que desde ahí, de inicio, hay un problema, por ejemplo, hay una tensión entre la democracia y la interpretación de la ley. La democracia entendida como la incorporación de las masas a la arena política. Ahí hay una tensión muy fuerte. Bueno, pero me parece que con el paso del tiempo eso se ha ido, digamos así, ha ido decayendo, hay como un tobogán, y me parece que lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos en la Argentina es que los expedientes judiciales, que son una muestra del poder público, del poder colectivo, se han transformado en herramientas que pueden utilizar grupos privados para conseguir intereses que no son los de la Constitución. Todo eso potenciado con un amplísimo grado de discrecionalidad que permite que las leyes terminen diciendo lo que los jueces quieren que digan. Yo sí creo que hay tres problemas. Uno es ese, digamos que creo que hay un problema en las designaciones de todos los empleados y magistrados judiciales. Hay un problema en eso que decís vos, que es la administración de los procesos. La discrecionalidad es casi absoluta y además va acompañada de la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas. Si cualquiera de ustedes no viene a trabajar 3 veces por semana o se va de la grilla o dice cualquier cosa en el momento de estar al aire, seguramente alguien le va a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? En la justicia pasan muchas cosas porque puede que pasen, porque no hay ningún tipo de mecanismo de rendición de cuentas en vivo y en directo que mida calidad, que mida temporalidad, que mida la cantidad de respuestas que se dan en un año. Discúlpeme, pero cada vez que se ha planteado algo en esos términos que usted plantea, lo que salió la Corporación Judicial es decir que se estaba afectando la independencia del Poder Judicial. Pero es lógico eso, porque a mí me parece que el sistema judicial, como está conformado, es parte de una forma, de una sedimentación del poder político en la Argentina, que es muy remunerativo para un pequeño sector y es francamente muy malo para las grandes mayorías. Y cualquier intervención que se quiera hacer ahí, obvio que va a generar resistencia. No en vano, Néstor Kirchner y Gustavo Belli fracasaron en su reforma judicial. Cristina Kirchner fracasó en su reforma judicial porque, si bien sus leyes se sancionaron, después terminaron licuadas. Mauricio Macri fracasó con su proyecto de justicia 2020 y Alberto Fernández
tiene un proyecto de ley dando vueltas en el Congreso, pero no sabe bien qué pasa. Eso me parece que no tiene que ver con desidia, malos proyectos. Estamos discutiendo poder. Entonces me parece que por ahí yo empezaría a pensar por ese lado. Hace un rato hablábamos fuera del aire con nuestra referencia, que es Néstor Espósito. Voy a hacer las mismas preguntas que te hice como para que después el fiscal llegue a esa conclusión. ¿Cuántas decisiones toma la Corte por año? Aproximadamente entre 250 y 280 por semana. Estamos hablando de entre 18.000 y 20.000 por año. Vos me decías que no son todas, obviamente, decisiones concretas. Una enorme mayoría son resoluciones de apenas 2 párrafos, el famoso artículo 280 que declara inadmisible el recurso de queja, que es la última instancia, sin dar ninguna explicación. Hay muchos otros fallos que remiten al dictamen del procurador y en un centenar, un poquito más, los jueces escriben. Como usted es un fiscal que baja al llano, se lo voy a preguntar como preguntaría al llano. Y si no trabajan de lo que tienen que trabajar, ¿de qué trabajan los miembros de la Corte? Bueno, claramente. Ahí hay un problema. El problema del funcionamiento de la Corte, por empezar, no lo conocemos, no lo conoce nadie. No lo conoce nadie, puede ingresar a una página web y saber cómo funciona la Corte. Nadie sabe, como no pasa en otros tribunales, qué sentencias va a dictar a principio de año, en qué casos, no se sabe. Tampoco se sabe por qué razón un expediente empieza a circular y se dicta una sentencia y por qué otro de golpe se frena. Pasan años, ¿no? Porque la pregunta es cuántos quedan, además de las que salen. Me parece que, que la inacción de la Corte o lo que dice Néstor, que es verdad, esa cantidad de sentencias que en realidad cuando la pasás por el colador son muchísimas menos, me parece que lo que tiene que ver es... Yo los invito a que un día hagan el ejercicio. Las sentencias de la Corte Suprema, en general, si les tachamos los nombres, en general dicen casi siempre lo mismo, digamos, y son fórmulas que tienen que ver con proteger determinada interpretación de la ley cuando está en juego el derecho de propiedad o cuando hay alguna cuestión económica que tiene que ver con las cuentas del Estado o con alguna cuestión penal cuando hay algún tipo de violación de una garantía. Temas no. Y es poco, después la Corte nuestra no habla tanto y no está bien, porque quizás no está bueno que hable mucho. Lo que sí está bueno, o lo que sí estaría bueno, es que nosotros en el mes de febrero sepamos que la Corte va a hablar en tal y tal caso. Sí, bueno, una suerte de copia y pega, estaba pensando mientras escuchaba, ¿no? Un poco... Otra cosa son las sentencias, sí. Digamos, ¿cuántas fojas tienen cuando los jueces escriben, Néstor? Es realmente muy complejo eso en términos de hacer docencia democrática, claro. Porque primero que el lenguaje es francamente difícil, es muy difícil y es una gran barrera que separa la justicia de la gente. ¿A propósito es? Yo creo que es una construcción es forma de demostrar el poder. El lenguaje siempre se usó para demostrar poder, desde que el mundo es mundo. Y en segundo lugar... Nos entendemos solo nosotros, así que ustedes no. Hace falta la mediación de alguien para entender. Ese es el gran secreto. Y después me parece que la extensión también conspira contra todo. Ningún ciudadano que tiene miles de problemas puede dedicar 2 días para leer una sentencia de la Corte. Me parece que ahí hay también un problema. La accesibilidad, ¿no? Otro de los problemas recurrentes que le reclama la sociedad a la justicia es la extensión de los procesos. Son todos muy largos, algunos llevan incluso décadas. Hace algunos días tuvimos una decisión de una ley de la legislatura porteña que establece una nueva instancia intermedia al Tribunal Superior de Justicia, incluso contradiciendo la autonomía del Poder Judicial para crear una instancia intermedia. ¿Qué visión tiene respecto de eso? Ahí me parece que hay un problema que es real. La transferencia de la justicia, la vieja justicia nacional, que son los jueces que están en Talcahuano 550 y edificios aledaños a la ciudad de Buenos Aires, fue una cuestión que quedó regulada por una ley Cafiero y Snopec, se llamaban creo, que son las leyes que más o menos regulaban la transferencia de capacidades del viejo Estado federal a la flamante Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 90. Ese proceso, por cuestiones que probablemente Néstor conozca mejor que yo, que tiene que ver con resistencias muy fuertes de la vieja justicia nacional que no quiere ser municipal, eso terminó en un proceso a cuentagotas, bastante brumoso, que no es claro, y me parece que ahí hay un problema que hay que ordenarlo. Esta ley, me parece que debería, la que se está discutiendo en la agenda pública, me parece que si alguien tenía que hablar era el Congreso Federal y no la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no deja de ser verdad que hay un problema que es general, que es concreto, que es específico y que hay que definir qué queda del viejo Estado federal, de la vieja justicia nacional para el Estado federal y qué va a pasar como tantas otras cosas a ser parte de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo debería ser una corte? Digo, si pensáramos en una corte que nos represente a todos, una
corte con equidad de género también? Digo, ¿cuántos integrantes debería tener? ¿Cuál sería el ideal de una Corte Suprema para Argentina? Yo de número no sé, pero me parece que tiene que ser una corte que tenga plazos específicos y muy estrictos, que nos diga de qué va a trabajar cada año, que quede bien clarito en qué casos se puede llegar a la Corte y en cuáles no, porque ahora hay un montón de diagonales que a veces vos podés, Sí. yo no puedo. Y me parece que simplemente con eso y con un tribunal que sus fallos tengan una autoridad moral muy fuerte y que mande señales muy fuertes a las instancias inferiores en esto, en tratar de escribir sencillo, corto, bien, que se sepa qué va a ser en un año, que conozcamos los rostros de los jueces. Me parece que eso, ¿no? ¿La autoridad moral tiene que ver con la catadura de los jueces de la Corte? No, la autoridad moral tiene que ver con la credibilidad, para mí. Recién cuando daba su definición de lo que es la justicia entera en nuestro país, exceptuaba y decía, más allá de que haya buenos jueces, buenos fiscales, yo le pregunto si en el ámbito interno de los distintos rangos, jueces, fiscales, secretarios, lo que sea, está la noción de lo que significa para el argentino la justicia en nuestro país. Absolutamente. Y hay mucha gente que se angustia por eso, pero hay una cosa que hay que decir. A veces hay una suerte de inercia institucional que tiene que ver con que si vos querés ascender, si vos querés progresar, hay algo, como dicen en el fútbol, algunos códigos que hay que respetar. Que eso se impone sobre las personas y hace que la gran mayoría no tenga las condiciones necesarias para desempeñarse tal cual como quiere. Yo creo la gran mayoría de los empleados, pero yo te diría, no quiero ser irresponsable y tirar un número, pero la gran mayoría es consciente de lo que pasa, sabe cómo habría que enderezarlo y tiene muchas ganas de que se enderece. Lo que pasa es que me parece que no están dadas las condiciones institucionales para que los buenos de verdad lleguen. Bueno, ¿cuándo estarán dadas? Es una pregunta que queda abierta. A veces que nadie tiene respuesta. Gracias por estar acá, A ustedes. fiscal Federico Delgado. Seguimos con más información. Vamos a compartir una síntesis internacional de noticias.